Bienvenidos a este programa especial que nos honra con motivo de la 19ª Semana Cultural de Japón en Mérida. Es la oportunidad anual que tiene toda la ciudad de conocer parte de su cultura, su literatura, conferencias, expresiones en materia musical, floral, cine. Son muchos los aspectos que cada semana cultural nos trae y en este momento nos vamos a dedicar a la poesía japonesa. Tengo como invitado al profesor Carlos Pérez Mujica. Él es médico cirujano, imagenólogo, profesor de anatomía humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y también ha dedicado parte de su recorrido existencial a la poesía japonesa. Como un médico se introduce en esta materia. Vamos a conocer parte de eso y también de lo que es la poesía japonesa, el haiku, cómo se le denomina la traducción, pues poesía japonesa. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, licenciada Nereida. Muchísimas gracias a ULA TV por cedernos este espacio para que conversemos un poco acerca de este tópico que es muy interesante, como es la literatura japonesa. Usted me preguntaba que cómo es este ingreso a la parte literaria, el vínculo que tiene. La ciencia con la poesía. Y no es nada extraño, no se crea. Históricamente, tradicionalmente, muchos médicos han incursionado en el área de la literatura, quizás por ese contacto con la persona, con las dolencias humanas, con las vivencias humanas que se tiene y que se han traducido de alguna manera u otra en obras literarias de gran alcance. Antoine Chekhov, William Carlos Williams. Aquí mismo en Venezuela nosotros tenemos ejemplos desde la colonia hasta estos días, en donde prácticamente el médico propiamente dicho, se ha involucrado muchísimas veces en la literatura. En mi caso particular, pues es una razón más para explorar la tendencia del ser humano a expresarse de diversas maneras. Se dio por allí espontáneamente desde muy temprana edad. En bachillerato ya yo escribí algunas cositas por allí que afortunadamente no queda huella. Pero sí ha habido una exploración en ese sentido. ¿Y cómo fue ese inicio? ¿Alguien le dijo o comenzó a investigar con la poesía japonesa? Porque es muy particular, eso lo vamos a conocer en breve. Como usted sabe, pues nosotros tenemos la tendencia como profesores, como docentes, a que tenemos un tiempo en donde somos dictadores de la palabra. Una clase que dura 45 minutos, hora y media, prácticamente no hay diálogo, sino que es un monólogo del profesor con sus estudiantes y uno tiene la tendencia a pasarse de la raya con respecto al tiempo. Fue una especie de ejercicio para condensar un poco el pensamiento, para decir en pocas palabras muchas cosas, que me llevó a explorar este género literario. Vamos a conocer el haiku, en qué consiste, cómo es, muy particular, nada que ver con la poesía latinoamericana o la poesía que nosotros conocemos. Pues tradicionalmente los japoneses han tenido una gran influencia de la China en todos los campos, todos los ámbitos de su acontecer diario. Uno de ellos fue la literatura. Ellos se apropiaron, los japoneses se apropiaron de muchos de los géneros literarios chinos y por supuesto lo climatizaron a su cultura, a su país, a su tendencia, y de allí extrajeron principalmente un género literario muy largo que traía en su interior una especie de ritmo muy exquisito, un vaivén, un oleaje, lo que llamaban los griegos el jambo, el batir interno del lenguaje cotidiano, y se expresó de una manera muy particular en versos que se van turnando 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, y esa es la raíz fundamental de la literatura japonesa, o por lo menos en el caso de la poesía. El Manjōshū, que es uno de los libros de compilación japonesa más antiguos del siglo VII, VIII, ya tenía este esquema literario allí plantado, y de ahí en adelante empezaron a surgir una serie de géneros, uno más largo que otro, hasta que se condensó en el sentido de que se generó el haiku. El padre del haiku es Matsuo Basho, que es un monje mendicante que hubo en el siglo XII, XIII, y él independizó
la primera estrofa de unos versos muy largos, es como una especie de contrapunteo japonés en donde dos personas o más empiezan a recitar. Uno hace una pregunta, el otro responde y así sucesivamente, infinidad de versos. Y de esta manera Matsuo Basho independiza por cultura, por tendencia, independiza el primero de esos versos, de esas primeras estrofas, y se genera algo que se llama el hokku. Más adelante va tomando más tono, más ritmo, se van implementando una serie de normas, empieza a haber una palabra que se llama kireji, que es una especie de tijera que divide esos versos tan cortos en dos hemistiquios. Empieza a haber una palabra de temporada o de época que más o menos ambienta donde se va desarrollando la idea. Se va refiriendo más que todo a la naturaleza, a una descripción de la naturaleza, y así como nosotros vemos que los japoneses todo el tiempo andan con su camarita en la mano, de esa manera el haiku es como una especie de fotografía que se le saca al ambiente, a algún suceso que esté allí presente en un momento determinado y que queda plasmado a través de palabras para la posteridad. Siempre hay una influencia del escritor en proponer algo allí de su interioridad particular, y ellos, como son practicantes del budismo zen, del budismo mahayana, etcétera, etcétera, tienen esa interioridad muy particular que le da ese ambiente místico a su literatura. Además de la naturaleza, este elemento motivador, emocional de la persona. Sí, o sea, se trata de no involucrar las emociones de la persona dentro de la literatura, pero eso nunca es posible, porque siempre uno pasa a ser una especie de filtro en donde le va agregando cosas a esa literatura originaria, a ese parecer fotografía que se quería originalmente. Bueno, a lo largo de la historia se han ido generando géneros, valga la redundancia, dentro de esta misma literatura, y pues los japoneses tienen una manera muy particular de ver las cosas. Ellos lo bonito o lo feo lo dejan por igual dentro de sus géneros literarios porque piensan que es una manera de decir las cosas. Esa tendencia que nosotros tenemos en nuestro idioma, en nuestra cultura, a hacer todo bonito, a extrapolar la belleza a todos los campos, ellos no lo sufren, no lo padecen, y entonces eso le da un ambiente muy particular a este tipo de género literario. Tiene sus condiciones, ¿no? Queremos repetir, son cortos. Sí, son poemas muy cortos de tres estrofas, de una estrofa de tres párrafos. Uno de 5 sílabas, uno de 7 sílabas y uno de 5 sílabas. Y lo ideal sería que se cumpliera. Como le digo, tiene que tratarse de la naturaleza, uno tiene que desprenderse de ese interior, de traspasarlo a lo escrito, y tiene que ambientarse en la naturaleza. Vamos a hablar de cómo llega a nuestro país y a Latinoamérica el haiku. Bueno, desde el siglo XIX hay un escritor mexicano que se llama José Juan Tablada. Él venía de una estancia en el Japón y trae consigo este género que para él era innovador, para los modernistas fue algo también sensacional. Y él llegó a Venezuela a gestiones culturales dentro de la embajada mexicana. Y el primer libro acerca de haiku en idioma español se editó el 1 de septiembre de 1919 en Caracas, en la editorial Libertador, y se llamaba Un día, poemas sintéticos. Ese libro es de José Juan Tablada y da origen a una saga que se ha expandido por todo el continente, por España, por Latinoamérica, generándose una tradición muy importante. Ahí han caído desde Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Mario Benedetti. Muchas personas han experimentado porque realmente es un ejercicio literario muy importante, sobre todo de condensación, de concentración en pocas palabras. Y de esta manera, pues, nosotros aquí hemos tenido también grandes autores de haiku que le han dado incluso un cierto oxígeno al género, porque, bueno, nosotros por ser un país tropical no tenemos esas estaciones marcadas que tienen en Japón y tenemos que valernos de otros recursos para poder
dejar plasmado de alguna manera esa naturaleza que queremos retratar. Entonces aquí hay autores como Wafi Sali, que es una poetisa trujillana egresada aquí de la Universidad de los Andes, que ha hecho una gran labor con el haiku. Tenemos a un muchacho que se llama Vicente Di Marzo, que sacó un poemario muy importante bilingüe en italiano y en castellano. ¿El haiku está en todos los idiomas? Sí, está en todos. Es el género literario más conocido del Japón en el mundo. Y de hecho compite con el ikebana, compite con el judo en popularidad. En popularidad. Sí, se ha extendido muchísimo. Hay muchos certámenes anualmente para demostrar las habilidades que tienen las personas construyendo haiku, desde Japón hasta Latinoamérica, pasando por España, por supuesto, los países nórdicos. Norteamérica tiene una tendencia muy importante, porque Jack Kerouac, que era uno de los poetas de la poesía beat, lo llevó a los Estados Unidos, y hay una gran tendencia a escribir haiku en idioma inglés norteamericano. Igual pasa en Francia, igual pasa en Inglaterra, en Alemania. Hay un movimiento muy importante alrededor de este género literario a nivel mundial. Queremos conocer su obra. Usted también, además de ha condensado esa inspiración, ese trabajo en libros. Pues además de la otro tipo de poesía que trato de experimentar con ella, hay 6 libros dedicados particularmente a este género literario, el haiku, que me han editado bien en físico, bien en vía electrónica digital, que están disponibles para que las personas lo puedan consultar. 3 de ellos, los últimos, son de verdad que son muy agradables para mí. Hay uno que se llama Haizu, que es de 2011 y lo reeditaron este año por El perro y la rana, que es una especie de bestiario en donde se va tratando acerca de los animales, describiendo a los animales, y que la gente por sorpresa pueda sintonizarse con ellos y descubrir el animal. Es una especie de adivinanza, se podría decir. Hay un libro que se llama Un Nuevo Día, que es en homenaje a José Juan Tablada, y era una manera de proyectar ese centenario que el año próximo vamos a tener nosotros del haiku en idioma español, y que Venezuela, por ser la primera que editó un libro de esta naturaleza, debería estar presente. De hecho, México, que debería ser el doliente principal por ser José Juan Tablada mexicano, no se ha pronunciado sobre ello. España, que la Casa Cervantes, que nuestra lengua madre es el español, tampoco ha hecho mucho acerca de esto. Y aquí en Venezuela hemos tratado de darle un boom a esto, un impulso, para que el año que viene celebremos el primer centenario del haiku en idioma español. Sí. Afortunadamente creo que va a darse aquí en Mérida una buena tendencia con ello. Hemos tenido una buena respuesta de las autoridades acerca de algunas actividades que se van a programar para esa fecha, y a través del Centro de Estudios de Asia y África, por supuesto. Esperamos que tengamos la colaboración también de la Embajada japonesa, que siempre ha prestado mucha colaboración en estos sentidos. Y bueno, la idea es pasearnos un poco por ese centenario. Ya tenemos que finalizar, pero yo quiero que usted invitara a estas nuevas generaciones a conocerlo, a adentrarse. Creo que es muy atractivo el que llega a conocer un poco sus reglas y experimentar, se puede quedar fácilmente, ¿no?, desarrollando esta actividad. Sí, yo he dictado varios talleres aquí en el estado Mérida y en el estado Barinas acerca de la composición y el tratamiento del haiku. Cualquier grupo, cualquier agrupación que quiera experimentar acerca de este género literario se puede poner en contacto conmigo. Con mucho gusto los puedo atender ahí en la Facultad de Medicina, en Anatomía Humana. Ahí es donde trabajo yo todos los días de la semana, y pudiéramos contactar por allí, hacer una especie de taller en donde la experiencia va a ser teórico-práctica. Vamos a ir obteniendo de una vez producto de los participantes, y al final se hace un recital poético en donde cada uno de ellos exponen su producción particular. Importantísimo. Bueno, conocimos qué es el haiku, la poesía japonesa y su especificidad, sus características importantes y además su proyección mundial. Agradecemos al profesor Carlos Pérez Mujica por su espacio, por su tiempo, y a ustedes por la atención. Será hasta una próxima oportunidad.